Ahora ya. Bien, vamos a empezar ahorita la clase entonces. Bien, buenas noches Vilma, buenas noches Catherine, Pamela, buenas noches, ¿cómo están Miri, chicas? buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ahí está Miriam, Catherine, buenas noches, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar la clase. Bien. Primero, antes de empezar la clase, voy a presentar un video y me van a decir a ver de qué trata la clase según el video. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a compartir el link por si acaso no escuchan el video. ¿Ya? De repente por ahí hay fallas en el video y por eso voy a compartir también el link para que ustedes lo puedan ver también el video, pero yo lo voy a tratar también de compartir. ¿Ya? Bien. Bien, ahorita lo voy a compartir acá en el chat. ¿Ya? Pero también les voy a compartir el video, ¿ya? En caso que no lo escuchen, voy a presentarles el video, ¿ya, chicas? Bien, voy entonces a compartir, me dicen si no lo pueden escuchar. Si no lo pueden escuchar, ahí les envié el link para que también lo puedan escuchar. Bien, voy entonces a compartir la pantalla. Me levantan la mano si tienen alguna duda, algo, ya chicas, por favor. Bien, me avisan si lo pueden escuchar, lo pueden ver, ¿ya? Ahí está. Creo que sí se puede ver. Voy a ver si lo pueden escuchar. Bien, es más que todo, ahí está. ¿Verdad? ¿Esto me ha trabajado? ¿Ha bajado el colegio?
No, 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 no. Yeah. ¿Sirvo tu comida?
Bien. A ver, Pamela, por favor, apaga tu audio. Pamela, por favor, apaga tu audio. Bien. ¿Vieron el video? Creo que cuando están viendo las imágenes pudieron haber entendido de qué trata el video. ¿Quién me puede decir de qué trata al inicio el video? Me levantan la mano, por favor, la que desea participar, para yo poderla anotar. A ver, Ana, dime, hijita. Sí, trata sobre el niño en silla de ruedas, ¿no? Que es un niño con una discapacidad Ujú. y que los niños, los demás niños, como que le miraban mal y, y hay muchas veces que sucede eso, ¿no? Que lo excluyen a los niños, con ciertas discapacidades. Siempre hay niñitos que lo excluyen, que no quieren jugar con ellos. Más que nada trata de eso, Ah, mis. muy bien, Ana, por ahí vamos, por ahí vamos. Eh, Todo lo que tú has dicho corresponde al tema que vamos a abordar hoy día. Muy bien, Ana, muchas gracias por tu participación. A ver, Vilma, dime. Buenas noches. Bueno, Lo que yo he observado en el video es un niño de discapacidad, ¿no? Como ujú. vemos que él como niño quiere jugar, quiere como saltar como ellos y la frustración que él tiene de no poder y también los demás cómo se burlan de él, ¿no? Como Ujú. el no poder, se burlan los amiguitos, pero en realidad nosotros nuestra sociedad de discapacidad tiene el mismo derecho de ser tratados, ¿no? Por igual, Miss. Claro, Gracias, Miss. ser tratada. Muchas gracias, Vilma, por tu participación. Bien, por ahí trata también el tema, justamente de eso vamos a hablar hoy día. El tema trata acerca de lo que ustedes están mencionando, lo que están hablando ustedes. Bien, por ahí Delcy, Ruth también levantó la mano. A ver, Ruth y de Sí, ahí Delcy. buenas noches. El video, bueno, ¿no? Como ya antecedieron mis compañeras, trata de un niño, ¿no? Con una discapacidad diferente al resto y quizás al inicio él no se sentía muy solo al ver que intentaba hacer las actividades de otros niños y había un niño que se burlaba de él, ¿no? Entonces, eso quizás le hacía que él se sintiera mal, se sintiera solo, se sintiera incapaz de poder realizar las actividades Como un niño normalmente normal. que otros niños, ¿no? Ajá, pero ya según fue pasando, ¿no? Los días, él también tomó fuerzas y Ujú. sí, fue perseverante, ¿no? En su Eso, actividad sí. y ahí consiguió que también sus demás, compañeros no le vean de una manera diferente y le dieron la mano, le ayudaron y hicieron pues que también él sea parte, ¿no? De los niños normales, ¿no? Muy Y bien, pues, Ruth. no se sienta solo. Gracias, mi. Gracias a ti, has visto todo el video, muchas gracias a ti. Bien, y a tus compañeras, ¿no? Que también están participando. A ver, Delcy, Buenas ¿tú qué noches. dices, hijita? Buenas noches, Delcy. Yo lo que vi el video es que el niño quería hacer como los demás, quería jugar, Ujú. quería tener más amigos, compañeros, o sea, los compañeros se burlaban de él porque era una persona con discapacidad, pero él no se rendía, como sea, quería acercarse a compañeros para que podría jugar con ellos. Gracias, Miss. Eso fue. Muy bien, muy bien, Delcy. Claro, quería ser parte del grupo, ¿no? Y él se sentía mal, pero él intentaba, como tú dices, intentó también, ¿no? Muy bien. Jessica Vargas, a ver. Buenas noches. Bueno, yo también he visto así, como dicen mis compañeras en el video, sobre el niño, ¿no? Con discapacidad y él, claro, también quería estar en el grupo. Primero no lo aceptaban, ¿no? Pero de ahí luego los niños han estado aprendiendo y ya al último ya lo han podido, incluir al grupo con los juegos de todos los niños, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Claro, ese es bueno,
eh, más que todo el profesor debe presentar este tipo de videos en su aula si ve alguna diferencia por parte de sus compañeros, ¿no? Que afecta bastante al otro, al niño que está siendo pues excluido. Bien, Inés, a ver qué me puedes decir, Inés Huertas. Gracias, Jessica, por participar. Eh, Inés, a ver, Mis buenas noches. buenas noches, Sí, hija. bueno, el video se trata la indiferencia que tienen los demás con el niño, ¿no? Y él lo perseverante que es para poder salir adelante a pesar de su dificultad, ¿no? Ah, es perseverante, también ha sido perseverante él para que con ese fin sus compañeros le pudieran prestar atención y involucrarse al grupo, ¿no? Y ser parte del grupo. Muy bien, Inés. Bien, Maritza, ahí está Maritza. Buenas noches, Maritza. Buenas noches, maestra. Sí, como dicen mis compañeros de que el niño con la discapacidad que tenía quería incluirse, ¿no? Con sus amigos o con los niños que estaban ahí, tenía la necesidad también de poder actuar como los demás niños, ¿no? En los juegos, en las actividades que estaban realizando. Y es la perseverancia, ¿no? A pesar que se burlaban de él, él seguía insistiendo. Ahora, en cuanto a los demás niños, pues al ver de que, a pesar de que se estaban burlando, pero al ver de que el niño se ve en el video, ¿no? Que se iba, ¿no? Con esa carita de tristeza y todo. Y pues al final también ellos han tenido la empatía de poder ayudarlo, ¿no? Y al final pues le estaban ayudando, pero pues, gracias a Dios que se dieron cuenta, ¿no? Esos niños que también deben de incluirle a ese pequeño, ¿no? Que tiene esa... Claro, reflexionaron de repente porque lo vieron en silla de ruedas, ¿no? Y pudieron ver que él tenía una discapacidad, ¿no? Que su compañerito tenía una discapacidad y por eso de repente actuaba de esa manera. Muy bien, Maritza, muchas gracias por participar. A ver, Genaida, dime. Ah, Miss, sí, el video retrata, bueno, al inicio la falta de empatía, ¿no? De los niños hacia un niño discapacitado, ¿no? Y pues creo que al final ya también retrata de lo perseverante que ha sido el niño y creo que al final conocieron, ¿no? O sea, los niños ya fueron muy amables con él, creo que conocieron, o sea, fueron empáticos ya con él. Muy Eso bien, sería. muy bien, Genaida, gracias por tu participación. A ver, Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En el video podemos observar la burla y el bullying que le hacen algunos compañeros al niño que es el niño discapacitado, eh, la falta de tolerancia, ¿no? Con este pequeño, sus compañeros, y el niño se quiere integrar al grupo, pero vemos que saca las fuerzas, ¿no? Y trata, ¿no? Él empuja su silla de rueda y los demás niños lo observan y lo hacen y lo ayudan, ¿no? Que se integre en el grupo. Claro, que se puede integrar él al grupo y que sea parte del grupo, ¿no? Porque él quería ser parte del grupo, ¿no? Quería saber que ellos sepan que él existe, que él está ahí, ¿no? Muy bien, gracias, Miriam. A ver, Gina, ¿estás ahí? A ver, Gina, ahí está. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Sí, Miss, en el video se ve pues la perseverancia del niño, ¿no? Pese a su condición física, ¿no? A la discapacidad que tiene, la perseverancia que él tiene de poder querer integrar en ese grupo, ¿no? Los niñitos al inicio lo ignoran, unos los miran, otros se ríen, ¿no? Y él al inicio pues siente penita, siente vergüenza, siente un malestar fuerte, ¿no? Por la condición misma que tiene, pero la perseverancia de él de querer hacer amiguitos, de querer socializar más que Eso, nada. sí. El querer hacerle lo lleva a que él quiere ser libre, ¿no? Quiere ser libre, quiere ser independiente y por eso también le dice a su mamá Indomán que ella lo deje ahí, ¿no? Que ya no le esté jalando con su, con su silla de rueda, ¿no? Sino él mismo quiere, ¿no? Hacerlo por su propia voluntad de él
y por eso él va y rompe la malla, ¿no? Que esa malla, ¿qué crees que significa, Gina? ¿Qué crees que significa esa malla? Esa malla, ¿qué crees que significa para el niño? Es la limitación que el niño tiene, ¿no? Y es la barrera que los niñitos al inicio ponen al individuo al no hacer eso, ¿no? Por eso digo, la perseverancia y la voluntad del niño de querer integrar al grupo hace que se rompa esa barrera y los niñitos lo tomen en cuenta, ¿no? Empiecen a integrarlo también a su grupo. A ver, Anita, apaga tu audio. Anita Apolinario, apaga tu audio. Anita Apolinario, apaga tu audio, por favor, si fueras tan amable. Muchas gracias. Bien, claro, ¿no? Como dice Gina, esa era la barrera que le impedía a él el poder ser parte del grupo, ¿no? El poder ser incluido en el grupo. Esa era la malla, era como su barrera, ¿no? Era como su barrera de él, de querer poder integrar al grupo y, y no hacerlo, ¿no? Porque sus compañeros le hacían a un lado. Catherine, ¿por qué crees que le hacían? ¿A qué se debe de hacerlo a un lado a una persona? Cuando le haces a un lado a una persona. Gracias, Gina, por participar. Muchas gracias por tu aporte. Catherine, eh, eh, ¿cómo lo ves esto cuando un niño lo hace a un lado al otro, no lo toma en cuenta, lo mira de manera indiferente? ¿A qué se le puede llamar eso? ¿Qué crees que se le puede llamar a eso cuando de repente a este niño, ¿no? Cuando veíamos que al niño lo hacían a un lado, no lo tomaban en cuenta, se burlaban de él, no lo consideraban parte del grupo. ¿Cómo se puede llamar a todo ello? ¿Sabes más o menos, Catherine, que me puedes decir, por favor? Claro, eso puede ser considerado como bullying, pero también creo que puede ser considerado como falta de conocimiento, ¿no? Creo que hay muchos papás que no educamos a nuestros hijos para el mundo, ¿no? Para de repente si tienen algún compañero, a ser un poquito más empáticos con esta discapacidad. Creo que ahorita es un tema muy importante el que usted nos está hablando, porque hoy en día nacen niños con discapacidad. Tenemos muchos niños, no solamente con esta discapacidad, tenemos también niños con autismo, ¿no? Tenemos muchos de estos niños en aula. Entonces yo creo que desde ahorita no seamos ajenos, no solamente en los niños, sino también en los adultos, ¿no? En las calles, Exacto, ¿no? eso. Sí, yo creo Tienes que toda la desde razón. ahorita ese enfoque desde pequeños, enseñarles, ¿no? Enseñarles la empatía, ¿no? Y la ayuda al prójimo, ¿no? El ser solidarios con ellos, ¿no? Eso, muy bien. Esa es la que acabas de decir, es muy importante. Hay veces los padres o los profesores, pero ¿cómo hago yo como profesor? Hay estrategias que un profesor tiene que hacer enfrentar al alumno a cómo no tiene que excluir, no tiene que hacer a un lado al niño, ¿no? De repente, como yo les presenté un video, los profesores también podemos presentar un video sobre el tema que vamos a hablar hoy día, que es importante que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, por ahí empieza este tema, empieza a ver, por ahí Erika me dijo que quería participar. A ver, Erika, muchas gracias, Catherine, por tu participación. Gracias, hija. Bien, Erika me comentaba en el chat que quería participar. De ahí sus compañeritas también ahí que me han levantado la mano. Las voy a anotar. Erika, ¿estás Sí, ahí? mis buenas noches. Sí, mis buenas noches, compañeras, con todos. Aunque quizás he ingresado tardecito por la salud de mi esposo, Ujú. está un poquito mal de salud, pero al Sí. escuchar a mis compañeras que estaban participando, analicé, aunque quizás no he visto el video, pero lo he analizado, que yo también trabajo en un PRONOI, soy promotora, y he tenido una niña con discapacidad. Es que los demás niños, o sea que sus demás compañeritos, lo trataban de marginarle por un lado, no le querían,
Yo les llamaba la atención a mis niños para que no le traten así. Yo les decía, hijitos, por favor, es igual a ustedes, pero entiéndanle por la capacidad que ella tiene. Ustedes son niños que entienden, que comprenden, le decían. Y ellos yo les seguía hablando, les hablé a sus papás, a sus mamás, de los demás niños. Y los niños le iban acostumbrando. Yo les decía que le cuiden, que le ayuden, que juegue, hazle jugar. Y a los pocos tiempos ya sus compañeritos ya iban acostumbrando a su manera de ella, a lo que ella actuaba. En primero lo tenían miedo, los niños de menores de edad, más ella ya tenía 5 años y los demás tenían 3, 4 años. Sé que le tenían miedo a la niña por la actitud que ella tenía. Y les iba hablando tanto a la niña, y yo lo hablaba, siempre al niño con cariño, con ese amor que se tiene a eso, para eso nos estamos preparando, Formando, pues, claro, ustedes se están formando, ¿no? y Para que, la niña iba acostumbrando con sus demás compañeros, tanto sus compañeritos le ayudaban a cuidarla a ella misma, lo hacían jugar, ya la niña se sentía bien. Eso me hace recordar que yo cuando trabajé el año pasado, me hace recordar eso, cómo le muy trataban a la bien, niña, pero yo traté que no le, de esta claro, manera. Sí, muy bien, Erika, eso muy es todo. bien, gracias y gracias por contribuir con esa experiencia que has tenido. Bien, empieza con la I, este tema hoy día, y está dentro de lo que les he presentado el video. Empieza con la D, diré. ¿Qué será? A ver, ¿de qué trataremos hoy día? Y de lo que han venido. Discriminación en los niños. Muy bien, Milagritos. Es discriminación, ¿no? Discriminación, mis. Ajá, muy bien, eh, muy bien, Milagritos. Hoy día vamos a hablar de la discriminación infantil. Es por ello que les presenté el video a ustedes, ¿no? Que es importante que vean ustedes el video, ¿no? Que les he presentado para que ustedes puedan darse cuenta cómo tanto afecta la discriminación en los niños y en las personas también, ¿no? Vamos a hablar hoy día de la discriminación y para ello vamos a ir analizando las diapositivas porque vamos a hablar hoy día acerca de la discriminación en los niños. Bien, primero vamos a ver, por ahí me levantaron las manitos, los voy a tener en cuenta, al menos a las alumnas que de repente no he llamado, ¿no? Que no han participado. Voy a anotarlas para analizar la diapositiva, ¿ya? Y voy a tomar anotación de ellas, de las alumnas que no les he, que no les he hecho participar. Bien, ahorita voy a tomar, van a ser otras. Voy a ver ahí, creo. A ver. Bien, he tomado anotación a 10 alumnas, aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 alumnas que van a participar, ¿ya? Y son las alumnas que no las he llamado. Ya, bien.
Ahora sí voy a compartir mi pantalla. Me gustaría que sean todas, pero hay bastantes alumnas, pero lo importante que están em, atentas a la clase. Bien, vamos entonces a ver cómo evitar, vamos a hablar acerca de la discriminación. ¿Qué es una discriminación en los niños? Bien, lo va a leer su compañera Úrsula. Úrsula, por favor, si fueras tan amable, hijita, de leerlo. Miss, buenas noches. Buenas noches, Ursulita. ¿Qué es qué discriminación en los niños? Es el trato desigual que, que da a niños o niñas por su nacionalidad, color de piel, género, orientación sexual, discapacidad, entre otros factores. Es la desigualdad, ¿no? En el video, Ursulita, había una desigualdad. ¿A qué había desigualdad, Ursulita? En el video, ¿qué había desigualdad? ¿A la nacionalidad, al color de género, a la orientación sexual o a la discapacidad? A la discapacidad, Miss. Muy bien, Ursulita. Que los demás niños o sea, no quieren ser parte de él, ¿no? Lo discriminan hacia un lado, ¿no? Pero que también él, me doy cuenta que él no se limita a pesar de su discapacidad que él tiene, porque querer es poder, ¿no? Eso. Entonces él dice, no, yo solo puedo, ya no quería que su mamá le acompañe, sino él rompió las barreras y logró que los demás niños se afinen con él, ¿no? Se ve Sí. mucho también en el aula cuando uno se trabaja con niños, por ejemplo, con nacionalidades, que uno es de Venezuela, ¿no? Sí. Dice, no, yo no me puedo juntar contigo porque, no. No, mi mamá y mi papá dijeron que no puedo juntarme contigo. Entonces, por eso dice que nosotros como personas, como padres, como profesores, debemos de decir a todos que todos somos iguales, que todos tenemos que ser tratados por igualdad. Y eso también se ve en los derechos de los niños. Sí, dentro de los derechos está a ser tratados todos por igual, ¿no? Muy bien, Ursulita, muchas gracias por tu participación. Norma, a ver, Normita, ¿estás ahí, Norma? Sí, Miss, presente, A Miss. ver, Norma Osorio. A ver, ¿puedes leerlo, por favor, la siguiente diapositiva, hijita, por favor? ¿Qué discriminación para en los niños? Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Claro, ¿no? Entonces es el trato desfavorable, el desprecio, ¿no? Porque lo despreciaban al niño, no lo valoraban, ¿no? Como un amigo, por eso no lo incluían ellos al grupo, ¿no? Entonces se daba este desprecio, este desprecio inmerecido, se daba en el niño, ¿o no? Tú qué dices, Norma? Sí se le daba en cada momento, ¿no? Que al final recién lo han incluido al grupo, ¿no? Pero sí se le daba al comienzo, ¿no? Se le daba mucho, 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 tanto así que el niño, así perseverante y ha conseguido lo que él quería, ¿no? Incluirse en el grupo. Eso, ¿no? Entonces, nosotros como profesores, ¿tú crees que es importante siempre hablar acerca de la discriminación en los niños, hablar de ese tema en el aula? ¿Tú crees que es importante que un profesor hable acerca del tema que estamos abordando? ¿Tú qué dices, hijita? Sí, yo creo que sí, es muy importante, ya que en los colegios públicos y privados
se acepta, y en todo momento se acepta a los niños discapacitados, tantos ciegos, sordos, mudos, con síndrome de Down incluso. Esos niños deben ser tratados de igual manera, y igual los profesores también, creo yo, que se debe dar mucho, sobre todo, ¿no? Dramatizaciones para que entiendan a dónde deben de llegar y cómo se debe de solucionar, ¿no? Cómo llegar a que el niño sea empático con esa dramatización, ¿no? Ahí le cuento Exacto. qué bonito, donde un profesor, en mi colegio que yo trabajo de auxiliar de educación, un Ujú. profesor era ciego, pero a pesar de su discapacidad llegó a ser como ese profesor. Pero Qué ¿qué bien. hicieron sus alumnos? Ya él llegó a ser tutor de primero de Ujú. secundaria. Entonces, ¿qué hicieron los niños? Hicieron una dramatización donde, a ver, ¿quién? O un juego hicieron. ¿Quién podrá ver en una formación, no? De primero a quinto escogieron alumnos, a ver quién puede abrir ¿qué se llama? La botella, pero sin mirar y sin las manos. Ah, Y mira. nadie lo hizo. Entonces, ¿cómo se sentían ellos? Ah, así se siente cuando una persona no tiene manos y no tiene Eso. vista en el momento. Entonces, todos Exacto. aplaudieron, lo abrazaron al profesor Miss y ahí se entendieron. Y hasta el día de hoy el profesor es nombrado y lo quieren mucho, el profesor. Ay, claro. Porque también imagínate, es una estrategia, como les decía, que lo pueden realizar ustedes, ¿no? Que es el teatro. Puede ser así como dice su compañera, un ejemplo acerca de cómo ellos pueden realizar, ¿no? Un teatro, ¿no? Abriendo la botella. Casos también pueden hacer ustedes si vemos presencia de bullying en el aula, ¿no? Es por eso que es importante, ¿no? Que el profesor, pues, ¿cómo se llama? Pueda darse cuenta, ¿no? Si en el aula están realizando ese tipo de discriminación en los niños, ¿no? Bien, Miss, creo que sí, dime, Gil. que avance, ese tema de la discriminación y cómo se llama ahorita, del bullying, más antes todavía, me acuerdo cuando yo he estudiado, porque yo sí he sufrido de bullying en la secundaria. Me acuerdo que habían como cuatro compañeras mías, que me hacían bullying. Uno más de ellos era un compañero, un Sí. varón, y se burlaba de mi apellido, pues, y Mm, me decía platanera porque decían que mis papás vendían plátanos, y mis papás, no vendían, pues, plátanos. Yo soy de la selva, ¿no? Yo vivo ahorita en Arequipa. Mis claro. papás no vendían plátanos, yo no tenía negocio, no sabía pues nada de eso, ¿no? Y me tenían cólera, me hacía bullying, me hacía hasta llorar, y ese tiempo pues decirle a tus padres, que te hacían bullying, que te hacían llorar, era como tus papás, creo, yo me acuerdo ese tiempo cuando yo le decía a mi mamá, en vez de que me apoye, creo que mi mamá me pegaba, me acuerdo de ese tiempo. Entonces, y cuando estaba en tercero, primero y segundo de secundaria, y en tercero yo misma fui a hablar con el director del colegio y le dije que me cambiara de sección porque me hacía, pues, ¿no? Me hacía llorar, me trataba mal, todo. Y me cambiaron a tercero D, cuarto D, quinto D. Y me acuerdo que en ese salón sí me trataban bien, sí, sí me sentía bien.
sí podía salir adelante, sí podía Qué estudiar, ya no bien. había sufrimiento, pero eso depende, como dicen, ¿no? Porque si tú no pides ayuda, no Claro, conversas, nadie te va a ayudar. ese sí Y es ahora verdad de ti. en este tiempo los colegios tenemos psicólogos, tenemos de todo, la tecnología también está, ¿no? Para nosotros y creo que no es malo pedir ayuda, ¿no? Este, Claro, sí, qué bien, gracias por contar, Ursulita, tu caso que para sí, ser porque ahorita se ve inspiración. sí, la discriminación en todo lado, no solamente en los niños, sino en el trabajo, Sí, para todo, ¿no? Por tu rasgo físico, por tu eso, apellido, por todo. eso. Y nos dicen cholos y cuando nos miramos y decimos, pues acá todos somos cholos. Claro, todos, o paisano, cuando te dicen todos hemos nacido en el país, ¿no? Tenemos descendencia, se puede decir mixta, ¿no? Eh, porque algunos son descendientes, pues, de muchas etnias que hay acá, que han venido, ¿no? Han venido acá al Perú diferentes tipos se puede decir de etnias, ¿no? Han venido eh, negros, han venido españoles, han venido chinos, o sea, hay un mestizaje acá en el Perú, hay un mestizaje y no podemos estar diciendo porque nosotros hemos nacido acá y somos parte del Perú. Somos peruanos y ahí tenemos que sacar esta identidad que todos somos iguales, ¿no? Nada que porque tú eres así, porque tú eres blanco, porque tú eres esto, porque tú eres... No, sino todos vivimos en un país, ¿no? Que debemos de querernos como hermanos porque somos seres humanos y todos los seres humanos deben de quererse, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que todos somos seres humanos y porque somos seres humanos, ¿no? Debemos de querernos y apreciarnos, ¿no? No importa de qué lugar seamos, pero somos seres humanos, somos personas, somos seres humanos. Más que todo, la persona es cualquiera, pero un ser humano es un ser sensible, un ser compasivo. Es por eso que dicen ser humano, ¿no? Es, de- es la definición de un ser humano, ¿no? El que te dice eres un ser humano te está diciendo que eres una persona, pues, que tiene esta parte de humanidad, de sensibilidad frente a los demás, ¿no? Entonces, en eso hay que pensar, que todos somos seres humanos y que todos debemos de querernos todos por igual. Muy bien, Úrsula, por contar tu caso, y eso es bueno. Y es más, nosotros debemos de agarrar, hay veces, de experiencias para contar a nuestros alumnos, contar a nuestros alumnos de nuestras experiencias de repente vividas o experiencias de nuestras compañeras de nuestra aula, para que nuestros alumnos también se sientan incluidos y parte de nuestra vida, ¿no? Incluirlos a ellos, porque es muy importante para que él también eh, sea considerado, ¿no? Mira, la profesora nos cuenta sus cosas de ella, ¿no? Su vivencia, cómo ella ha vivido de niña, el caso de sus amigas, ¿no? Entonces, eso es bueno, esa es otra técnica, otra estrategia que puede agarrar el profesor para sensibilizar a sus alumnos, ¿no? En caso existe esta discriminación de bullying. Bien, voy a seguir compartiendo porque voy a hablar ahora, van a hablar sus compañeras también que están participando eh, y va a hablar su compañera Pamelita. A ver, acá, ¿cuáles son los 6 tipos de discriminación? Por ahí está Pamelita. A ver, Pamelita. Sí, Miss. A ver, un ratito. Lo que pasa es que no veo. Está muy A ver, chiquito. voy a agrandarlo, ¿te parece? Por favor, sí, Miss. Ahí está. Ya. Sexo. El Ahora, concepto sí. sexo define una persona como mujer u hombre. Etnia o pertenencia étnica, religión u otra creencia, discapacidad, nacionalidad, clase social.
¿no? Entonces, estos son los 6 tipos de discriminación, ¿no? Que he puesto, pero hay más, ¿no? Define el ser, define a una persona como mujer o como hombre. Hay veces parte de nosotros también, Pamelita, o no, cuando hay veces hay padres que cuando están, dicen a veces, uy, no, el hombrecito o la mujer, ¿no? En casa. También es parte a veces de las personas, ¿no? Que viven en la casa, que se dé ese tipo de discriminación, ¿no? En la parte del hombre y de la mujer, ¿o no? ¿Tú qué dices? Sí, En Miss, cuanto eso a se las da mucho el desde la tema del casa. machismo, el machismo Eh, o en todo caso el feminismo de manera exagerada de ambas partes, ¿no? No Exacto. enseñándole que de repente ambos pueden realizar ambas tareas para ser, bueno, buenas personas en un futuro, ¿no? Porque nadie sabe cuándo le haga falta a alguien o esté solo y pueda ser capaz de realizar tantas las Eso. actividades que realiza una mujer como las que realiza un hombre. Exacto, Pero porque el hombre. yo quería, sí, antes que Ujú, terminarle la idea, quería mencionar algo que escuché hace ratito de una de mis compañeras, ujú, es que a veces la discriminación empieza por nosotras sin darnos cuenta, porque cuando se refirieron al niño de discapacidad, no lo mencionaron como niño con discapacidad, dijeron que el niño había llegado a un lugar donde había niños normales, entonces ujú, indirectamente estamos llamándolo anormal. Y creo que no es mm, un término correcto para llamar a un niño bueno, que no tiene una condición, una discapacidad, ¿no? Ya sea una discapacidad física o una discapacidad invisible, ¿no? Como en el caso de estos niños que tienen trastornos neurológicos, ¿no? Esa era mi exacto. acotación, empezar por Muy ahí, bien. por conocer los términos, ¿no? Para referirnos a Exacto. esto. Sí. Es siempre tener que todos somos iguales, por ahí decía tu compañera, ¿no? Igualdad de género, ¿no? Ese es interesante, ¿no? Siempre tener en cuenta que somos iguales, ¿no? Claro que hay veces el hombre y la mujer en cuanto a la fuerza, ¿no? Se puede decir, pero en la capacidad intelectual tenemos el mismo potencial que el del hombre, ¿no? Entonces no puede haber ahí una discriminación. De repente a lo que es fuerza, ¿no? De repente puede ser que sí, ¿no? Porque el cargar pues el agua o cargar algo que pesa demasiado puede ser, ¿no? Que una mujer pues no lo pueda cargar, ¿no? Pero de repente si es una mujer que tiene esa capacidad de cargarlo, de repente, ¿no? Pero en cuanto a la capacidad intelectual, creo que todos somos iguales, considero yo que todos somos iguales, ¿no? Y siempre hay que tener definido, ¿no? Y aconsejar a los padres hacer ese taller, ¿no? Ahí también es otra estrategia donde los profesores pueden hacer ese taller, ¿no? Incluir un taller, ¿no? Con los padres mismos hablar acerca de esta discriminación, ¿no? Para motivar a los padres, si yo veo en mi aula, ¿no? Muy bien, por ahí dice compañera, igualdad de género y amabilidad y respeto. Muy bien, Gina. Bien. Entonces es muy importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Eso, ¿no? Hacer talleres, ¿no? Si yo veo que hay un incremento de bullying, de discriminación en mi aula, yo puedo aplicar diferentes estrategias como el teatro, canciones, puedo realizar experiencias, ¿no? Basadas en mi infancia o con mis amigas, ¿no? Casos, puedo hablar de casos y, y también hacer talleres, ¿no? Con los padres de familia para que los padres se involucren eh, en en esta discriminación que hay, ¿no? Que se realiza en el aula. Entonces, si vemos casos, hay diferentes técnicas para abordar, ¿no? Estrategias que podemos abordar en esta discriminación. También discriminación socioeconómica, sí tiene razón su compañera Erika, ¿no? Por ahí dice discriminación socioeconómica, ¿no? Social, ¿no? Cultural también. En la parte étnica está, ¿no? O
en la parte étnica está lo blanco, los chinos, los negritos, ¿no? Entonces, esa es la parte etnia, ¿no? Las etnias que pertenece y que hay veces son excluidos por eso. Eh, el tema de religión, ¿no? ¿Qué religión, a qué religión perteneces? ¿Qué hacen a un lado? Si eres evangélico, si eres adventista. Hay diferentes tipos de religiones, pero las religiones hay que respetarlas, ¿no? Venga de quien venga, ¿no? Las religiones siempre hay que respetar. Muy bien, la edad también dice, ¿no? Por ahí su compañera Pilarcita dice también la edad, Miss. Sí, ¿no? En la edad también sí, hay veces hay discriminación por la edad, ¿no? Hay veces dicen, no, pero llegas a un colegio donde hay niñitos de repente que tienen 5 años y hay niñitos que tienen 4 y de repente el niño no ha hecho su inicial, se ha quedado de repente por diversos tipos de factores económicos o enfermedad o algo, pero siempre va a existir la discriminación que viene por parte de los padres. Hay veces, ¿no? Dicen, ay, Miss, ¿por qué ese niñito que tiene 5 está en 4 años? Él debería estar en ese, pero hay veces siempre hay que decir a los padres que las cosas se dan por factores económicos, enfermedad, algo, por eso ese niño está ahí, ¿no? De repente algo ha sucedido, algún factor ha tenido que, alguna causa ha tenido que pasar para que el niño esté ahí, un niño de 5 o un niño de 6 incluido en un aula, en las aulas, ¿no? Entonces es la edad, como decía su compañera, ¿no? Es una discriminación ahí ya por la edad. Entonces no debe de existir eso. Si vemos eso, hay que nosotros hablar con los niños, hay que hacer una dramatización, hay que hacer eh, experiencias, contar algunas experiencias que tenemos para que los alumnos se vuelvan más sensibles frente a esta discriminación que están realizando en el aula. La discapacidad que hablamos, la nacionalidad que habló su compañera también, ¿no? Hay veces los venezolanos, a veces porque son venezolanos y los venezolanos pues salen en la televisión que la mayoría de venezolanos son personas, ¿no? Que tienen malas conductas. Entonces, pero no todos son, no todos son, ¿no? Siempre va a haber de repente venezolanos que no lo son. Son gente honesta, tranquila, pero no hay que globalizarlos, ¿no? Porque estamos perjudicando, ¿no? Esto a los que son personas honestas y personas buenas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Las clases sociales también, ¿no? De repente, por ahí un niño de una clase social media, baja, bien baja, el niño viene a una clase media, también lo están discriminando, ¿no? Entonces, por eso puse también la clase social tiene que ver mucho acá también, ¿no? A veces porque viene un niño de un asentamiento humano, una urbanización, ya lo están mirando de una manera inadecuada. Eso tiene que ver dentro de la clase social, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias graves de la discriminación? ¿No? Hay consecuencias. Si se da esta discriminación, obviamente va a haber consecuencias graves, ¿no? Y estas son algunas, porque hay más graves aún, ¿no? Bien, lo va a leer su compañera Díaz. Díaz, ¿estás ahí? Sí, Miss. A ver, Díaz, léelo, por favor, hijita. Ay, un ratito, Miss. Allá. Se me salió de la pantalla. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias graves de la discriminación? Desmotivación, bajo rendimiento académico, bajo autoestima, depresión, trauma, privaciones y exclusión, condiciones de salud precarios. Muy bien. En la desmotivación, ¿qué nos puedes decir tú, Díaz? Por ejemplo, podemos observar en los niños de 3 añitos, por ejemplo, ellos hacen una cosa mala y el docente le llama la atención y el niño quiere hacerlo, pero ya no quiere, se siente desmotivado,
ya no quiere volver a hacer el error que hizo, ya no quiere volver a hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos agarran una ollita, pero por curiosidad se le cae y se le rompe la cita, ¿no? Y la maestra le llama la atención, pero el niño quiere seguir jugando, pero ya no siente esa motivación de querer siguiendo jugando, ¿no? Sino ya se Ujú. siente con miedo a que le llame la atención, con miedo que le O diga que se algo la burlen misma. todos, ¿no? O que se burlen todos los niños, o que lo miren de una manera indiferente, o que de repente por esto ya lo van a hacer vuelta a un lado, ¿no? Entonces, ya se siente un poco desmotivado, ¿no? Entonces, muy bien el caso que tú has dado, ¿no? Eh, Puede haber una desmotivación por ese ejemplo que tú has dado de la ollita, ¿no? Que se le rompe. De repente ya no va a querer hacerlo porque de repente como todos lo hacen a un lado, como todos se burlan de él, como todos eh, prácticamente hay una discriminación ahí, entonces él se va a sentir desmotivado por quererlo o por intentar de nuevo hacerlo, ¿no? La actividad. Muy bien, Eriki Díaz, muy bien, Díaz. Muchas gracias. Bien, por tu participación, hijita. Bien, a ver, América, ¿qué nos puedes decir, América, acerca del bajo rendimiento académico? Ahí está Erika. Erika, ¿estás ahí? Eriquita. América, mis América, buenas perdón, noches. América, perdón, me estoy equivocando. América, discúlpame, que te he confundido. América, ¿qué nos puedes decir tú, América, acerca de bajo rendimiento académico? Sí, le puedo comentar sobre el bajo rendimiento académico de que a veces los papás, como trabajan tanto, no prestan atención a sus hijos o no les enseñan como por ejemplo, ¿no? Lo que es los números, el abecedario, a leer más que todo, la mame, mi mamú, los principios, ¿Tú crees que los padres también cometen un error en discriminar a sus hijos del que sabe más y del que sabe menos? ¿Tú crees que Sí, hay una discriminación en la casa también por sí, parte de esto y por eso también baja el rendimiento académico? No, pero ¿por qué lo voy a intentar si mi mamá me dice que siempre soy, ¿cómo se llama? Que siempre soy la que me saco bajas notas y el otro que se saca altas notas. Entonces, ¿hay una discriminación? ¿Tú crees que ahí hay una discriminación también? sí, también sí, discriminación cerca de los padres también, porque dicen, ¿no? Ay, que tu compañerito sacaba más nota que tú, y tú por qué te sacaste un Mm, 15 o un 20, el otro sí se saca un 20 y tú estás estudiando, y hacen comparaciones, y ahí también tienen es, un rendimiento, bajo rendimiento académico, sí, ¿no? Ya se desmotiva también ahí, ¿no? También están Y ya, desmotivados, claro, no tienen el apoyo del papá, en vez de decirle, papá, hijito, siéntate, yo te voy a enseñar o te voy a, cómo son, ¿no? Enseñarle, hablarle a sus hijos, más están ahí, o sea, le desmotivan, claro, los vuelve inseguros también, como Ahí decía está, Catherine por ajá, ahí, ¿no? inseguros, ya, o sea, no tienen esa confianza con el papá, ya va a tener, que si me saco un 5 o se jala en el examen, ya va a tener miedo, que el papá le va a gritar o algo así, ¿no? Ujú, muy bien. Muy bien, Gracias, Miss. muy bien, América. A ver, Sarita, ¿qué nos puede decir del bajo autoestima? Miss, Sarita. ¿sí me escucha? Sí, sí, Sarita, te escucho. Listo, Miss. El tema del bajo autoestima, eso viene también, si son niños pequeños, niños de inicial, depende también de los papás, ¿verdad? El tema de que de repente el papá tiene que subirle la autoestima a su hijito, tú eres bonita, tú eres guapa, tú sí puedes, porque en el colegio hay varios tipos de crianzas que se le da a los niños, hay algunos eh, que son más directos o un poco más agresivos verbalmente, que pueden mirarte, por ejemplo, y te pueden decir, ay, pero qué fea o algo. Por ejemplo, en mi caso, en el colegio que yo estaba el año pasado, había una niña que su mamá siempre le tapaba la orejita. Y siempre, no sé, siempre le tapaba la orejita porque esa niña tenía, o sea, una oreja estaba normal y la otra estaba muy chiquita. Pero la Ujú. señora siempre le tapaba la orejita, siempre hasta que antes de terminar el año,
sus amigos, como la veían siempre con la oreja tapada, le levantaron el pelo y se quedaron sorprendidos, pues, porque vieron la orejita que estaba mal. Y le empezaron a molestar, ay, mira su orejita, y la niñita era de 4 años, ya entendía, ya sabía, y se sintió mal, Ajá. que llama a un costado y me dice, Miss, em, Iverson me levantó mi cabello y se burló de mi orejita, se empezó a reír, me decía. Y pues yo lo único que hice fue, fue juntar a los niños y decirle, ¿no? Que eso es, que no se deben burlar de la orejita de su compañera. Y la profesora, porque yo trabajaba como auxiliar, la profesora que trabajaba conmigo les dijo, pues, no se pueden burlar con la orejita de la niña, ¿acaso tus ojos son iguales? Le decía, tú tienes la nariz más grande, tú no te puedes burlar, ¿te gustaría que se burlen de ti? Y el niñito se miraba la nariz, se miraba todo, no, no, decían, y desde ese momento como que ya se le hizo normal ver la orejita de su compañera. Pero yo pienso que el problema empezó desde su mamá, ¿no? Su mamá sabe que Claro, debe de ella quiere. aceptarla como es, ¿no? Y hacerle ver también que ella, si tiene normal que la acepten, que comiencen a aceptarla como Claro, es, porque yo como sé que es en la ella. primaria el bullying es un poco más fuerte, tanto como en Sí, secundaria. Y si esa niña no está acostumbrada a que la vean con esa orejita, pues más adelante se va a ver claro, perjudicada, como dicen, ¿no? La baja autoestima desde muy pequeña ya lo estaba claro. teniendo, pero se supo manejar. El tema que es en el aula, ¿no? Esa Muy bien. situación. Muy bien, excelente tu ejemplo que has dado acerca excelentes sus ejemplos de todos ustedes, esos casos que presentan ustedes es bueno porque así también los demás compañeros ya saben cómo más o menos llevarlo, adecuarlo, llevarlo, plantearlo en su aula si ven casos así, ¿no? Saben cómo sobrellevar estos casos que vemos, ¿no? Lo saben sobrellevar en el aula, porque eso es lo más importante, ¿no? Que ustedes presenten casos, ejemplos, ¿no? Para que los demás compañeros puedan escucharlo y saber cómo enfrentar. Hay veces casos que se presentan en el aula. Bien, depresión, le toca a Lina. Lina, ¿tú qué puedes decir acerca de la depresión? Lina, ¿está ahí Lina? Lina, bien, creo que no es. Sí, Lina, Miss, a ver. ¿está? Lina, sí, ¿qué puedes Sí, decir tú de Miss. la depresión? Ah, De la depresión. bueno, en este caso que estamos hablando de los niños pues viendo que sus compañeritos pues le hacen bullying, eh, bueno, con todos muchas de las consecuencias anteriores, ¿no? Que se sienten desmotivados, su rendimiento académico se ve bajado, la autoestima está baja. Entonces, todo esto llega a que el niño sienta mal, ¿no? Comienza a deprimirse, a veces sienten que lloran de la nada. Ajá, y sí, sí me ha pasado, los niños a veces sienten eso, ellos a veces no lo cuentan, pero en su comportamiento uno siente. Claro, ¿no? Se A veces deprimen están en un ladito, demasiado. tranquilitos, ajá, Esta depresión tranquilitos, también, que no hablan, no prestan atención, o están pensando en otra cosa, o de pronto lloran. Entonces, este, a veces uno tiene que estar pues mil ojos con ellos para estar mirándole, viéndole, observando, ¿no? Su comportamiento para ver qué está pasando en ese caso, ¿no? Con los claro, niños, porque claro, en realidad esto es mayormente inculcado por los adultos, porque los niños en su inocencia ellos no saben si el niño tiene una discapacidad o sienten algo diferente, ¿no? Entonces ellos ven niños y quieren jugar, ¿no? Ellos no sienten nada. A veces los adultos somos los que le hacemos las diferencias. Entonces ellos creen, ¿no? Creen en lo que el adulto habla. O sea, a mí me ha pasado cuando yo estaba en el colegio, en un estatal, llegó un niño venezolano, así blanconcito, así, ¿no? Bonito. Llega y dice, no, a mí no me llegan nada, que yo soy gringo, yo soy de Venezuela. Así, no, no, a mí esto no tienes que decirme nada, yo soy gringo.
y todo le decían el gringo porque él decía que era gringo y no tenían por qué decirle nada porque era de Venezuela. Y era el único así clarito, sí era rubiecito, pero o sea, eso lo ha inculcado pues sus madres del niño, ¿no? Sus padres del niño para que él pueda hablar de esa manera. No creo que Claro, con esas ideas pues él haya nacido creciendo, ¿no? claro, Eso se ha inculcado con los padres, ¿no? Entonces, claro. los demás pues se sienten más, se sienten que son menos, comienza pues los niños ajá, con la depresión y eso influye en Y muchas esta de- de las y consecuencias esta, que mencionaba anteriormente, ¿no? claro, a veces esta depresión es grave porque a veces lleva esta depresión a la muerte, ¿no? A que ellos se puedan lastimar, esta depresión lleva a que ellos se puedan lastimar ellos mismos, ¿no? Mm. Entonces, es grave Sí, sí el llega a caso que que, sí, estamos hablando. yo tenía una niñita también que, bueno, no era tanto la discriminación porque sí había lo que pasa es que la niña como era muy inteligente, al toque respondía a todas las preguntas, entonces todos los niños del salón decían, ya, Chiarela aquí, Chiarela allá. Entonces ella, todo era Chiarela porque Chiarela respondía bien. No, al mismo, o sea, él mismo tenía la respuesta. Entonces cuando ella tuvo su hermanita, le chocó, ¿no? Ese cambio que hubo. Entonces comenzó a bajar sus notas y todo. ¿Que Chiarela se equivocó? ¿Chiarela ha sacado esto? ¿Chiarela? Entonces, comenzaron y ella se sentía mal. Y ella comenzó a sentir, "No, ya no quiero estar acá". Así me decía, yo quiero irme, quiero que mi mamá, sí, mi mamá ahora quiere a mi hermanita y a mí ya no me quiere. Y siempre me manda a hacer cosas de mi hermana y a mí ya no me presta atención. Y a veces de verdad, o sea, no sé qué tanto era pues el trabajo con la bebita, que la niña a veces no cumplía la tarea, no llevaba los cuadernos cuando le tocaba llevar, o sea, y ahí se sentía mal, ella decía que ya no quería estar, que quería que le cambien de colegio, que ya no quería estudiar, que un día llegó a decirme que sentía que Diosito se lo iba a llevar, cosas así. Entonces, ya yo hablé con la Claro, profesora porque yo estaba de auxiliar. claro. Sí, Y es yo un hablé con tema la profesora y la delicado. profesora habló con sus padres, habló con sus padres y lo llevaron a psicología y bueno, ahí ya vieron su caso, pues, ¿no? Y era eso de parte papá trabajaba fuera, en provincia, llegaba cada cierto tiempo y era la mamá que se encargaba de las niñas. Y como Mm, estaba la otra bebita, que la mm, había como que dejado de lado un poco a la más grandecita, ¿no? Sí, claro. era un poco complicado ese A ese caso, caso ¿no? ahí de discriminación también, como decía su compañera de la edad, ¿no? Hay veces Sí. hay que tener cuidado siempre y hay que enseñar a los papás que los niños no todos tienen que ser iguales, ¿no? O sea, depende de la edad, pero hay que verlos también, que también necesitan del cuidado y la atención, ¿no? Bien, muy bien. Gracias, Lina, por participar. Bien. A ver, también vemos el trauma. ¿Qué me puede decir Fiorella del trauma? Fiorella, ¿te estás ahí? Fiorella. Sí, Miss, ¿me escucha? Sí, hijita, el trauma. Sí, sobre el trauma, ¿no? Estaban poniendo ejemplos de las compañeras acerca de los niños, ¿no? Bueno, un ejemplo sería que a veces en el jardín, ¿no? Pasa de que a veces, dependiendo también que toque al alumno, hay a veces docentes que Claro, tratan mal a los alumnos. claro, y ya tienen un trauma, ¿no? Ya no quieren a Ajá, veces y ya no hacerlo, quieren ¿no? ir al jardín o a veces ya el trauma tanto así, bajan de nota, ya tienen miedo y ese trauma es pues hasta Está que están grandes a veces. adultos, Sí, ese sí no es verdad. solo porque Sí. el nido es pues, el nido, el jardín es pues Y sí, la base de toda nuestra vida y a eso es, bueno, nosotros deberíamos, por eso dicen, ¿no? Si quieres estudiar, estudia por pasión
no por ocasión. Y a Eso veces sí es pasa verdad. en todas las carreras pasa eso, hasta los Claro. médicos, ingenieros. Tú ves, ¿no? Cuando un docente o un profesional sabe cuando ama su carrera, realmente le gusta, sabe cómo trabaja, cómo atiende a los niños, cómo es realmente su desenvolvimiento. Y los mismos padres, los mismos niños son los que califican, ¿no? Al docente. Entonces, ahí es cuando ya, si no hay un buen docente, pues hay trauma, ¿no? En los niños. Claro, por eso siempre es bueno ver si hay esta discriminación, si se presenta, se va a presentar también un trauma que si no lo tratan bien, ¿no? Esto se va a presentar en inicial y después va a seguir en primaria y después en secundaria. Y hay veces por eso los alumnos no terminan, ¿no? Hay veces no quieren llevar también sus estudios más, ¿no? Porque sufren un trauma de repente, ¿no? Que han sufrido desde inicial, primaria y secundaria. Y por eso hay que tener mucho cuidado porque esto sigue hasta adultos, como decía su compañera. Privaciones, privaciones y exclusiones, ¿no? Estas privaciones y exclusiones a veces también se privan, ¿no? Ay, no, no hago esto porque si no me vayan a decir que yo soy así. Y mejor me mantengo al margen, mejor yo no participo, ¿no? Entonces se da estas privaciones y exclusiones. En condiciones de salud, también su condición de salud son precarias, al menos su salud mental baja, ¿no? Su salud mental eh, se deprimen demasiado, como hemos hablado de todo eso, afecta también su salud física y su salud mental en las personas debido a la discriminación. Bien. Miss, Sí, dime, hijita. Sí, dime, Miss, hijita. ¿puedo comentarle algo? Sí. Cuando mi hijito, el mayorcito, porque ya, bueno, yo ahorita ya va a terminar el colegio secundaria, el mayor estaba en inicial, a mí a él le pasó la experiencia, venía bien en inicial, 5 años en otro colegio, pero nos mudamos, hizo 5 añitos en otro colegio, y resulta que él ya y él iba solito al baño, el auxiliar solamente le daba el papel higiénico para que vaya solito al baño. Entonces él me cuenta que él le dijo, Miss, quiero ir al baño, ya me duele la barriga. Y la Miss dice que le dice, ya, el auxiliar te va a llevar. El auxiliar lo acompaña al baño y él le dice, Miss, papel higiénico, porque voy a hacer el 2, ¿no? El auxiliar lo dejó en el baño, se fue a ver a los niños, y mi pequeño dice que estuvo gritando, Miss, papel higiénico, y no podía salir del baño porque no tenía papel higiénico para limpiarse. Ha pasado y en el salón recién se han dado cuenta que él no estaba y que el auxiliar se había olvidado de darle el papel higiénico. Resulta que cuando ella va, lo encuentra el privado, llorando, asustado, y bueno, lo ayudaron a limpiarse todo. Y cuando yo lo recojo a la salida, la profesora me dice de que él se había ensuciado y que ellas no sabían nada, pero luego mi pequeño me contó lo que había ocurrido. A los días siguientes mi hijo ya no quería ir al colegio. Era algo que se agarraba de las piernas y no quería, y no quería. Cada vez que iba al baño, quería que lo acompañara, no quería ir sola. Y esto le ha durado hasta más o menos segundo grado de primaria. O sea, si él estaba en el colegio y le daba deseos de ir al baño, él se aguantaba y no iba al baño hasta que yo con mi esposo lo fuéramos a recoger, lo lleváramos a la casa, se sienta en un lugar seguro y ahí hacía sus necesidades, ¿no? Y más o menos así en segundo de primaria, con una profesora que le dio bastante confianza, cariño, afecto, ahí es donde él pudo superar este trauma, ¿no? Que le causó algo que pues se pudo haber evitado, ¿no? Eso era lo que quería contarle, ¿no? Que lo jaló, lo arrastró hasta primaria. Tuvo que pasar, pobrecito, tuvo que pasar inicial, todo primaria. Y ese es un trauma, bien difícil, ¿no? Qué pena por lo que ha pasado, ¿no? Porque ha generado en él, pues, un trauma y que seguro han tenido paciencia la profesora para poderlo comprender. Por eso vamos a hablar acá cómo enseñar
sobre la discriminación a los niños, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de ellos acerca de la discriminación? Por eso acá nos dice, sea un apoyo, en los niños van a tener preguntas y no siempre estará preparado, ¿no? Los niños, o sea, siempre es bueno enseñar a los niños, ¿no? Preguntarles, preocuparte por ellos y enseñarles a ellos que sean un apoyo a los demás niños, ¿no? Sean un apoyo a los demás niños. Por eso nos dice acá, los niños van a tener preguntas y no siempre estarán preparados, ¿no? O sea, no siempre están preparados. Uno tiene que enseñarles, ¿no? Porque ellos están en un proceso de aprendizaje. Por eso también nos dice acá, haga preguntas abiertas. ¿Qué pregunta le podemos hacer? Por acá su compañerita Edith. Edith, Edith, ¿estás ahí, hijita? Para ya terminar. Bien. Edith. Sí, maestra, sí A ver, estoy. sí, a ver, Edith. En cuanto a enseñar a los niños sobre la discriminación, ¿cómo tenemos que preguntar a los niños acerca de esta discriminación? ¿Qué preguntas abiertas podemos hacerle a los niños? Sí, maestra, a veces cuando van al colegio, los niños, hay compañeritos de todo, ¿no? A veces saben, como dice, trata también de la discriminación, se burlan y todo eso, ¿no? Entonces, siempre en casa, cuando regresen del colegio, preguntarle por ejemplo, a los niños o a los hijos, cómo les ha ido en el colegio, si la profesora también cómo ha explicado la clase, todo eso, ¿no? Todo eso es hacer unas preguntas a los niños, maestra. Claro, ese es en cuanto a los padres, ¿no? Muy bien tú lo que dices, ¿no? Que los padres deben de ser preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo te ha ido en la escuela? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha tratado tu profesora? ¿Cómo te han tratado tus compañeros? ¿No? Entonces, son preguntas abiertas que los padres pueden hacer a sus hijos. ¿Los profesores podemos hacer preguntas abiertas también a nuestros alumnos o no? ¿Tú qué dices? Sí, maestra, sí se puede hacer preguntas abiertas a los maestros, a los niños, las maestras. Ahí está, ¿no? Podemos decirle también qué tanto, cómo se siente muy bien, por ahí dice Katherine, ¿no? ¿Cómo están, cómo se sienten? Y en la canción, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes cantan una canción? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien, dicen. Y ahí es donde tenemos que preguntar, a ver, chicos, dicen que se sienten bien. A ver, dime tú por qué te sientes bien. ¿Qué te ha pasado para que te sientas bien? Entonces hacerle preguntas así. Y de repente por ahí va a haber un niño que dice, mire, no me siento bien. ¿Y por qué no te sientes bien? Entonces, son preguntas abiertas que nosotros podemos hacer a nuestros niños en la escuela, ¿no? Y empezás desde una canción. Puedes así realizarlo, ¿no? Para empezar, ¿no? Con tus niños, estas preguntas abiertas. Bien, esa es una estrategia que puedes aplicarla. Enseña a los niños cómo hacer preguntas de manera apropiada, ¿no? Cómo los niños preguntarían, ¿no? A sus demás compañeros, cómo se sienten, cómo se preocuparían con ellos, con sus demás compañeros, haciéndole preguntas, ¿no? En asambleas, muy bien, Yasmín, nos dice Yasmín en las asambleas, ¿no? Muy bien, cuando tienen esas asambleas, cuando hay asambleas ahí se puede realizar este tipo de preguntas, ¿no? Claro, en grupos, Pilar dice, ¿no? Pilar nos dice en ¡Ay, su grupos. esposo! Muy bien. A ver, por ahí, chicas, silencio. Ay, ¿quién está hablando por ahí? Apaguen su audio. A ver quién está hablando por ahí. Apaguen su audio, chicas. Apaguen su audio. Ya vamos a acabar ya. Ya, y terminamos. ¿Puedo Nada. participar? Disculpe. Sí, hijita. Sí, corazón. Sí, dime. Buenas noches. A respecto a lo que usted está anunciando, claro, es muy apropiado preguntarle a los niños, también como le acabo de escribir en el mensaje, en grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces un niño, a veces cuando llega a una escuela, a veces no solamente llega contento,
A veces hay niños que llegan también tristes, hay niños que llegan también molestos, hay niños que llegan contentos, hay niños que llegan llorando. Entonces, siempre, bueno, yo más me afoco a lo que va un niño llorando. Lo primero que yo hago es, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué lloras? La abrazo, la cargo, le doy una vuelta ahí en el jardín para que ella me empiece a conversar, ¿no? ¿Por qué es que viene llorando? Entonces, la niña me dice, conforme se va calmando poco a poco, me dice, no, es que mi papá no me quiso comprar un juguete. Yo le digo, ah, ya, ya, por eso estoy, no te preocupes, mi amor. Entonces, ¿sabes qué? A la hora de la salida, tu papi te va a traer un juguete. ¿Qué te parece si a ti te gusta hacer un juguete bien bonito, lo hacemos? Entonces le empiezo a dar un poco de plastilina para que ella haga un juguetito y con eso ya se va contentando. Ese es por la niña que viene llorando. Y por el niño que viene contento, igual, mis, de la puerta yo lo saludo, ¿cómo estás, mi campeón? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, contento, muy bien. Igual lo cargo, lo abrazo. ¿Y por qué estás contento? ¿Y sabe qué me dice? Ay, mi, ¿sabe por qué estoy contento? Porque mi papá hoy día salió a pescar y pescó bastante pescadito, mis. Muy bien. Entonces, como le vuelvo a decir, los niños vienen de distintas maneras. Entonces, lo que usted está mencionando es muy interesante, Miss. Y bueno, como dijo la compañera, hay que tener bastante vocación para esta carrera. Eso es todo, Miss. No te escuchamos, Miss, tienes el audio apagado. Gracias, gracias por, estoy hablando ahí. Bien, gracias, hijita, por participar, ¿no? Y eso sí, ese sirve de ejemplo, ¿no? Para que tú des a tus compañeros y ellos lo pueden poner en práctica en el aula. Importante. También nos dice, enseña a los niños a reconocer y a respetar, ¿no? Y a respetar a los demás, ¿no? Que los niños respeten a los demás, que se quieran entre ellos. A veces hay canciones que tú lo puedes realizar en tu aula. Si ves que hay discriminación en tu aula, puedes realizar tipos de canciones también. Canciones que sean acorde a lo que tú quieres, ¿no? Que ellos puedan, que estés pasando. De repente hay niños, no sé, que se jalan el cabello, hay niños de repente que hay una discriminación de repente de color de piel o de repente de discapacidad. Entonces, podemos nosotros realizar canciones también, ¿no? Que puedan ayudar a los niños a disminuir, ¿no? En ellos esta discriminación que se presenta en el aula. Bien. Bien, chicas, bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que todo lo que hemos hablado, todo lo que han compartido sus compañeras acá en el aula, ¿no? Virtual, lo pongan en práctica, ¿no? Lo lleven ustedes a la práctica y tomar en cuenta que esto afecta bastante su salud emocional en los niños, que es el trauma que les va a quedar por siempre cuando hay esta discriminación. De repente por ahí alguien ha sufrido discriminación y por eso tiene un trauma y por eso no lo quiere hacer, ¿no? Hay veces sucede esto, de repente ha sufrido de repente discriminación, ay, mira, ella en la exposición habla así o ella, y por eso algunos alumnos no participan también, son callados, llegan hasta el superior también con este trauma y por eso a veces no participan o a veces hablan un poquito, se ponen un poquito nerviosos y es porque de repente han sufrido una discriminación o algo y se les ha generado un trauma en ellos. ¿Tengo o no tengo cierto para acabar ya acá? Sí, ¿Ustedes qué dicen? sí, 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 yo tengo una sí, Miss, sí, experiencia es cierto, Miss. que lo quiero ¿No? compartir. Sí, es cierto, mi. Sí, lo que les estoy diciendo es cierto, ¿no? Porque hay veces se da hasta gran, por eso están ustedes, chicas, y me gusta por ahí cuando su compañera dijo, es por vocación, ¿no? Por vocación
Y hay que los profesores, ¿no? Tener en cuenta esto y trabajar esto con nuestros niños. Y es nuestra vocación de servicio. Nosotros damos un servicio social a nuestra comunidad y por eso tenemos que realizarlo de buena voluntad, ¿no? Y está en nuestra vocación. Si vemos alguna de esta discriminación en nuestra aula, pues hay que saber afrontarlo y tener, pues, a realizar este tipo de estrategias, como decía su compañera, dramatizando, cantando, dando de repente algunos talleres a los padres de familia, proponiendo talleres con los padres mismos de familia, realizando de repente ejemplos o experiencias vividas, poniéndoles un video a nuestros niños, tantas estrategias que podemos hacer, ustedes son creativas, ¿no? Lo pueden realizar podemos hacer juegos inclusive también con nuestros niños, ¿no? Crear juegos también. eh, y realizar sociodramas también. Tantas estrategias que podemos realizar en nuestra aula si vemos un incremento grande. Bien, bien chicas, ¿alguien para aportar ya, terminar, algo que quieran aportar? Y puedo compartir una experiencia cuando estaba trabajando como auxiliar en primer grado. Había un grupito de 3 niños que se sentaban juntos, eran los más revoltosos del aula. Había una pequeñita que siempre llegaba tarde, ¿no? Ella siempre llegaba como a las 9 de la mañana. Y se traía incluso su desayuno, la mamá le mandaba en su botella, no venía tomando el desayuno. Entonces cuando la Miss ya estaba en clase, ¿no? La niñita pasaba y los niñitos le habían puesto un apodo a la niña, ¿no? Entraba la niñita, le habían cortado el cabello a la mamá y le pusieron la niña Topo. Cuando llegaba la niña, entraba al aula, uno de ellos decía, ¿no? Uno de los niños, de los 3 niños, ya llegó la niña Topo y se reía, y basta que decía ese comentario, todos los niños comenzaban a reírse, ¿no? Entonces la Miss optó por separarlos en diferentes carpetas y hablar con las mamitas de los niños, ¿no? Y pasaba que el caso de los 3 niños, ¿no? Uno eran, los padres estaban separados, el otro niño también, los padres estaban separados y el otro niño no le brindaba a la mamá mucha atención al niño. Muy bien, Miriam, por dar tu aporte. Hay veces, hay ese tipo de casos, ¿no? Que se presentan en el aula y hay que saberlos, los profesores afrontar, ¿no? Y realizar, ¿no? Este tipo de estrategias que le mencionaba. Muy bien, chicas, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, bendiciones, nos vemos. Hasta luego, Miss. Cuídese, Miss. Gracias. Hasta luego, Miss.